En un rincón de la ciudad, un anciano llamado Elías vivía en un laberinto de recuerdos borrosos. Su mente era un vasto jardín abandonado que se marchitaba con el tiempo, sin color ni vida. Cada mañana, Elías se sentaba en su silla, mirando a través de la ventana. Veía a la gente pasar, pero sus rostros no le decían nada. Los días eran grises y vacíos. El único recuerdo claro que le quedaba era el aroma a tierra húmeda y el suave calor del sol. Una sensación lejana y reconfortante que lo conectaba a algo que ya no entendía. Un día, mientras buscaba algo en un viejo cajón, encontró una llave oxidada. La sostuvo en la mano, sintiendo que era importante, pero sin saber qué puerta podría abrir. Caminó por su casa, tocando cada puerta, hasta que la llave encajó en la puerta trasera. Era una puerta que nunca había usado, y al abrirla, el mundo cambió para siempre. Al abrir la puerta, Elías no encontró un paraíso, sino un jardín salvaje, lleno de plantas que luchaban por sobrevivir. Era un reflejo exacto del caos que sentía en su interior. El lugar era un templo silencioso, lleno de hierbas altas y enredaderas que cubrían una vieja estatua. Los colores que una vez existieron se habían perdido por la falta de cuidado y atención. De repente, sus ojos vieron una pequeña planta que, a pesar de estar rodeada de maleza, se aferraba a la vida. Era un diminuto brote verde, un susurro de esperanza en la desolación. Elías sintió un impulso que no reconocía. Dejó la llave y, sin dudar, tomó una pala oxidada que estaba tirada. Sintió el peso de la tierra en sus manos por primera vez en años. Con un suspiro, comenzó a cavar alrededor del brote, quitando cuidadosamente las hierbas que lo ahogaban. No era un gran trabajo, pero era su primer paso hacia un propósito. Elías sudaba, sus manos le dolían, pero una sensación de paz lo invadió. Era un cansancio diferente, un cansancio que venía del trabajo honesto y de un propósito renovado. Mientras limpiaba, un recuerdo, claro y vívido como el agua, volvió a él. Vio a su abuelo, un hombre de manos fuertes y una sonrisa amable, enseñándole a sembrar semillas. El olor a tierra mojada lo transportó a un lugar seguro. Recordó la voz de su abuelo diciéndole que cada semilla tiene una promesa y un futuro. Elías comprendió que el jardín no era solo un lugar de plantas. Era un diario viviente, un mapa de su propia historia, esperando ser redescubierto con cada mala hierba que quitaba. El agotamiento desapareció. Sintió que no estaba luchando contra el jardín, sino trabajando con él. Una nueva energía crecía dentro de él, alimentada por su esfuerzo. Día tras día, Elías regresaba al jardín. Su pequeña planta, liberada, parecía estirarse hacia el sol. Cada avance, por minúsculo que fuera, se sentía como una gran victoria personal. Una tarde, mientras regaba, una mariposa azul se posó en su hombro. Elías la observó, sorprendido. Hacía años que no notaba la belleza de la naturaleza tan de cerca. El viento susurró entre las hojas, y Elías creyó escuchar una melodía. Era una canción de cuna, una que su madre le cantaba. Otro fragmento de su pasado que regresaba lentamente. Descubrió un viejo banco de piedra cubierto de musgo. Lo limpió con esmero, y al sentarse, sintió una conexión profunda con el pasado, con quienes quizás también descansaron allí. Imaginó risas de niños jugando, conversaciones de amantes bajo la sombra de los árboles. El jardín no solo guardaba sus recuerdos, sino las historias de muchas otras vidas. Detrás de una maraña de zarzas, encontró un muro de ladrillos antiguos, parcialmente cubierto. Al limpiarlo, descubrió inscripciones y dibujos desvanecidos por el tiempo. Eran iniciales entrelazadas, fechas y pequeños símbolos que parecían mensajes de generaciones pasadas. Cada uno, un susurro silencioso de amores, amistades y momentos vividos. Elías pasó sus dedos por las letras, sintiendo la textura fría del ladrillo. Comprendió que, como las plantas, las personas también tienen raíces profundas que los conectan a la tierra y al tiempo. Mientras cavaba cerca del muro, su pala chocó con algo duro. Con cuidado, desenterró un pequeño baúl de madera, viejo y carcomido, pero intacto en su interior. Con manos temblorosas, Elías abrió el baúl. Dentro, encontró viejas fotografías en blanco y negro, una carta sellada y una brújula de latón pulido. Un tesoro personal. Elías sacó las fotografías,
Sus manos temblaban un poco. Los rostros desvanecidos de su familia lo miraban de vuelta. Recordó a sus padres, sus tíos y el calor del hogar. Entre las imágenes, encontró una foto de su abuelo, joven y sonriente, de pie junto a su abuela. Su rostro era un mapa de alegría, y lo vio por primera vez sin la neblina del tiempo. Luego, tomó la carta, que llevaba su nombre escrito con una caligrafía familiar. Con cuidado, rompió el sello. Era una carta de su abuelo, escrita hace muchos años. Mi querido Elías, decía, este jardín es un lugar para recordar. No solo es tierra y plantas, es un espejo de nuestra vida. Un regalo para que lo cuides. La carta continuaba, y la brújula no es para que encuentres un lugar, es para que encuentres el camino de regreso a ti mismo, guiado por tu propósito. Elías, sintiendo una nueva determinación, tomó una semilla de una vieja caja de madera que encontró. No dudó. La plantó en el suelo, con la misma fe que su abuelo le enseñó. Cada día, regaba esa pequeña semilla, cuidándola como si fuera su tesoro más preciado. Se sentía conectado a su abuelo, como si estuviera continuando un legado familiar. Con el paso de los días, no solo la planta crecía, sino también Elías. Su casa, antes un caos, comenzó a ordenarse. Cada acto tenía ahora una intención clara. Ya no veía su rutina como un castigo, sino como una serie de tareas que lo acercaban a su propósito. Su vida dejó de ser un simple pasar de días y se llenó de significado. Una tarde, un joven vecino, al verlo trabajar con tanta dedicación, se acercó. Disculpe, dijo, siempre lo veo aquí. ¿Qué es lo que cultiva con tanto empeño? Elías sonrió. No cultivo solo flores, respondió. Cultivo propósito. El joven, intrigado, decidió quedarse. Su curiosidad era tan grande como el desorden que Elías tenía al principio. Elías le contó la historia de la brújula y la carta de su abuelo. El joven escuchó con atención, asombrado por la profundidad de un legado que no era de riqueza, sino de sabiduría. El joven, sintiendo una conexión, preguntó si podía ayudar. Juntos, continuaron el trabajo. 2 pares de manos limpiando la tierra. El jardín parecía agradecer la compañía. Por primera vez, Elías no se sentía solo en su labor. Comprendió que el propósito no tiene que ser un viaje en solitario. Puede ser compartido, construyendo algo más grande. Con la ayuda del joven, el jardín florecía más rápido. Cada uno encontró su propia satisfacción en el trabajo. La lección del propósito se duplicó en el corazón de ambos. Elías, ahora un maestro, le enseñaba a su joven amigo, Mateo, los secretos de la tierra y las plantas. Con cada lección, sentía que sus propios recuerdos se hacían más fuertes. Mateo le contaba sus problemas. Elías, al escuchar, se dio cuenta de que no estaba solo. El jardín no solo unía la tierra, sino también las almas. Juntos, descubrieron el corazón del jardín. Recibía visitas, hacía comidas para Mateo. Ya no vivía en el pasado, sino con él. Cada amanecer, Elías veía el jardín con una sonrisa. No solo había recuperado su memoria, sino también un nuevo horizonte. Su propósito, su brújula, era más clara que nunca. Con el baúl y la carta guardados, Elías tomó la brújula. Para su sorpresa, la aguja se movió, apuntando a una sección del jardín que aún estaba cubierta por la maleza. Cada día, Elías y Mateo se convertían en exploradores. La brújula los guiaba a nuevos rincones del jardín, revelando secretos y memorias que esperaban ser descubiertas. La brújula los llevó hasta un pequeño invernadero. Estaba cubierto de enredaderas, con vidrios rotos y plantas muertas en su interior. Un triste símbolo de un sueño olvidado. Elías vio más que una ruina, vio una promesa. Juntos, él y Mateo comenzaron a reparar el invernadero. Cada cristal que reemplazaban era un paso hacia la restauración de la esperanza. El trabajo era lento y meticuloso. Elías, antes impaciente, encontraba paz en el proceso. El silencio del invernadero les permitía escuchar solo el sonido de su trabajo. Cultivar esa orquídea no era solo un proyecto, era honrar la memoria de su abuelo y terminar su obra. La pereza había desaparecido por completo.
El deseo de cultivar la orquídea se convirtió en una llama ardiente. Cada día era una nueva oportunidad para acercarse a su objetivo. Elías y Mateo se dedicaron a investigar la orquídea. Leían libros antiguos de botánica, buscando las condiciones exactas para que pudiera florecer. Era un desafío fascinante. Descubrieron que la orquídea necesitaba un tipo de suelo especial y una humedad constante. Elías sintió un momento de duda, pero Mateo le recordó el poder del propósito. Trabajaron incansablemente para recrear el ambiente perfecto. Mezclaron tierra, piedras y musgo. El invernadero se transformó en un pequeño ecosistema, listo para el desafío. Con un cuidado inmenso, Elías plantó la orquídea. No era una simple semilla, sino un acto de fe, una promesa a su abuelo y un símbolo de su propio renacimiento. La espera fue larga. Elías, antes un hombre impaciente, ahora encontraba paz en el proceso. Cada día que esperaba, se sentía más conectado con la naturaleza y con la vida. El jardín, ahora un refugio, estaba lleno de vida. Las plantas florecían, los pájaros cantaban y el aroma de las flores llenaba el aire. El legado de su abuelo vivía en cada rincón. La gente del barrio, intrigada, comenzó a pasar por el jardín. Hablaban del viejo y el joven que habían transformado un rincón abandonado en un paraíso. Elías, que antes evitaba a la gente, ahora hablaba con ellos. Compartía historias del jardín, les daba consejos. Descubrió que su propósito también incluía a los demás. Así como las plantas crecían, también lo hacía su corazón. La soledad se había desvanecido. Encontró un nuevo sentido de pertenencia en la comunidad y en su trabajo. Elías se dio cuenta de que el jardín no era solo suyo o de su abuelo. Se había convertido en un espacio compartido, un lugar donde la belleza y el propósito eran regalos para todos. Pasaron meses de espera. Un día, Elías y Mateo notaron un pequeño brote verde, frágil pero lleno de vida. Era la orquídea. La promesa de su abuelo comenzaba a hacerse realidad. La noticia corrió por el barrio. Los vecinos se acercaron para ver la pequeña planta y sus rostros se iluminaron de alegría. La esperanza de Elías se convirtió en un sentimiento colectivo. La orquídea se convirtió en un símbolo de perseverancia. Representaba que con paciencia y propósito, incluso la tarea más difícil podía lograrse. Una inspiración para todos. Elías, viendo el impacto de su trabajo, decidió enseñar. Comenzó a ofrecer clases de jardinería, compartiendo su conocimiento con aquellos que querían empezar. Ayudó a una joven madre a cultivar un pequeño huerto para su familia. Le enseñó que cada semilla que plantaba era una inversión en su futuro y una lección de vida. La brújula final de un anciano jardinero. La brújula en su mano no señalaba el norte, sino el propósito. Una guía interior que, una vez activada, tenía el poder de cambiar una vida entera. El propósito permanece. Y así, la historia del Jardín de la Memoria nos enseña que el propósito no es una meta, sino la fuerza que nos mueve, la única clave para eliminar la pereza. De suscribirte, darnos un like y ver nuestro contenido. Nos ayudas a subir más historias y contenido de valor para todos ustedes.